noches, ingeniero. Mi nombre es Steven García, soy estudiante de Ingeniería Industrial primer nivel. Estamos con fecha 4 de enero de 2025. En este momento procederé a explicar por qué razón las pasarelas se cayeron, como nos dice en el video. Primeramente fue un error del diseño, ¿ya? Nos dice que en el video, como aquí está en la captura, nos dice que aquí, en la primera pasarela, cuelga del techo por una serie de varillas de sujeción de 14 metros, que son estas de aquí, ya que, ya que están conectadas a la tercera pasarela. Las varillas que cuelgan del techo no tenían longitud suficiente, entonces no tenían longitud suficiente en la parte de acá para llegar a la pasarela inferior. Entonces nos dice que esta parte de aquí, un segundo juego de varillas fijadas a la pasarela superior debieron sujetar a su igual más abajo. Estas de aquí debieron sujetar a su igual más abajo. Pero el problema fue en los perfiles. El primero fue el problema en los perfiles, ¿no? Estos son los perfiles. Los perfiles en U. Nos dice en el video que en el señor nos relata de que es una forma errónea de hacer este tipo de estructura. Primero, nunca se debió haber hecho esto. ¿Por qué? Porque no tiene la resistencia y también es costoso, ¿no? Estas son las varillas de sujeción, que son las que nos dice que tenían 14 metros. Entonces, en la parte de acá, como nos dice aquí, supuestamente en el plano decía que la primera pasarela tenía que sostener a la tercera, según en el diseño. Pero obviamente no lo pudo hacer primero porque esta estructura no tenía la fuerza, la resistencia necesaria como para soportar esa cantidad de peso, como nos dice ahí, ¿no es cierto? Nos dice que también el punto que está aquí, nos dice que también aquí el punto de conexión crítico solo debía soportar el peso de la pasarela superior, pero en la construcción real lleva el peso adicional de la pasarela inferior, el doble del peso posible. Entonces, el señor, el ingeniero que se encargó de hacer la investigación, dijo que las pasarelas tenían un peso considerable para que la primera pasarela con las barras de sujeción también sujeten la tercera pasarela. Pero en la investigación, apenas tenía un tercio, ni siquiera la mitad de, de fuerza, de resistencia para, super, de, eh, para sostener el peso de la tercera pasarela. Entonces, imagínense, había 63 personas en el momento y supuestamente tenía cavidad hasta para 150, un poquito más, si no me equivoco. Entonces ellos hicieron un análisis, un cálculo que con el peso de las personas, una teoría que con el peso de las personas no, no fue el colapso como tal, sino fue por como las personas estaban bailando, entonces el efecto de vibración armónica fue el que también contribuyó al desastre. Aquí tenemos imágenes de qué fue lo que pasó. Entonces, como les repito, los perfiles nunca se debieron haber soldados de esta forma. Nunca se debió haber soldado de esta forma los perfiles. Primero porque no tiene la resistencia, fuerza, y también porque es muy costoso. En esta parte de aquí, en la parte roja que vemos, ahí es donde la fila, como lo llaman, no tenía la resistencia suficiente para esa cantidad de peso. Entonces dice que en un año y 4 meses exactamente, en todo ese tiempo, los perfiles y esta estructura estaba cada vez deteriorándose más, cada vez perdiendo resistencia. Entonces en el momento del baile, con las personas bailando y esa vibración,
ya fue el colapso total de las pasarelas. Y así fue como terminaron, ¿no? Dicen que eh, en el video se escucha pues como hace un estruendo muy fuerte, y fue que la varilla de sujeción esta primero se soltó de la parte de acá, ya, primero se soltó de la parte de acá, y en el momento que ya el puente se cayó fue porque la varilla de sujeción ya no pudo, y la estructura, ¿cómo se llama? Los perfiles, esta estructura de aquí no pudo sostener. Entonces la fuerza y el peso hicieron que la varilla de sujeción se soltara, y ahí fue cuando ya el, la primera pasarela se cayó, y en 2 segundos ya las dos estaban en el piso, causando así un total de 114 vidas. Entonces, en resumen, la conclusión fue que las conexiones de las pasarelas de tercer piso no tenían resistencia suficiente para soportar el peso de las dos pasarelas más con las personas encima. Entonces, primero fue la falla del diseño en la fijación de las varillas de sujeción, como les repito, que solo tenían 1/3 de la resistencia requerida. Entonces, ahí hubo un error en el diseño y en la ejecución. En el diseño decía una cosa y en la ejecución hicieron otra. Fue mucha parte del ingeniero en jefe una responsabilidad tan grande y tampoco poco profesionalismo al dejar que los fabricantes, ahí viene la manufactura, al dejar que ellos hagan los cálculos cuando en realidad él era el que tenía la responsabilidad de hacerlo. Primero verificar el diseño, hacer los cálculos necesarios, las pruebas necesarias como para asegurarnos de que este tipo de estructura iba a soportar la cantidad de peso, ¿no? Pero también nos dice en el video que por hacer rápidamente el hotel y también por reducir costos de materiales, entonces dice que durante la construcción no se verificaron las conexiones de las pasarelas. Eso también permitió que los problemas de diseño pasaran desapercibidos. Y la construcción, también dice que la construcción rápida y la posible utilización de materiales defectuosos fueron factores que también contribuyeron a la debilidad estructural. Entonces nos dice que el diseño, el dibujo y la manufactura, que parte de eso fue lo que contribuyeron para este desastre. Primero fue el diseño, que estaba obviamente mal diseñado, no tuvo las pruebas, las correcciones, los cálculos necesarios como para proceder a la fabricación. El dibujo también, como nos dice, como nos dice la pregunta 2, nos pregunta y nos dice cómo se relaciona el diseño con el dibujo. La relación del diseño con el dibujo es que lo que se diseña se plasma en el plano del dibujo. Entonces el diseño estaba mal en el plano del dibujo, o sea, estaba mal todo. Y como no hicieron los cálculos necesarios, las pruebas necesarias, eso mandaron a los fabricantes, que es de la manufactura, entonces ellos tampoco lo hicieron, entonces ellos fabricaron tal cual y como estaba en los planos, en el diseño, ¿no? Entonces eso fue que las tres partes estuvieron ahí mal, principalmente en el dibujo y en el diseño, ¿no? También nos dice la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el dibujo con la manufactura? Y ahí es donde un poquito más claro puede explicar que la relación del dibujo con la manufactura es que a través de dibujos técnicos proporciona una representación determinada de un diseño, transformándolo en instrucciones concretas y detalladas para su fabricación. Entonces, primeramente ahí le faltaba cálculos, le faltaba pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los fabricantes? Obtener ese material poco profesional, sin las pruebas suficientes, y construyeron ese tipo de estructuras.
Por eso las instrucciones no fueron concretas, tampoco detalladas, y obviamente su fabricación fue mala, y eso también tuvo que ver mucho en el momento de la construcción. Entonces, en resumen, vuelvo y repito, la falla fue en el diseño, en la fijación de las varillas de sujeción, en los perfiles. Nunca se debieron soldar de esta manera, y en el video nos explica que primero debíamos ponerlos de espaldas, como vemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de espaldas y proceder a hacer la varilla de sujeción. Pero ya hubo esa irresponsabilidad, falta de profesionalismo, y lo hicieron de una forma un poco más rápida, salió más costosa, tanto como el dinero y las vidas que se perdieron, ¿no? Entonces, eso sería todo, ingeniero.